Cada país tiene un nombre. Generalmente se nombra después de la región en la que se encuentra, o las personas que viven allí, o al menos una vez vivieron allí. Pero los idiomas cambian y las personas se mueven, y debido a eso, los nombres de los países o regiones también lo hacen. Hay cientos, si no miles de ejemplos de esto en todo el mundo, pero en este video quiero centrarme en Europa y echar un vistazo a 6 o 7 regiones, países que solían ser conocidos por nombres diferentes a los que conocemos hoy, y entender por qué eso cambió. Antes de mencionar los 7 elementos, es necesario aclarar que pertenecen a distintas categorías. La mayoría de los países actuales son recientes, y aunque tienen largas historias con diferentes nombres, el título del video puede ser un poco engañoso al respecto. Estos no son necesariamente países que existieron continuamente a lo largo de toda la historia, y en algún momento pensaron en cambiar nuestro nombre. Ejemplos de países que cambiaron de nombre son Birmania a Myanmar y Dahomey a Benín. Pero en este video, nos estamos enfocando más en los predecesores históricos de los países europeos, en sus mismas regiones o en las regiones mismas, y comparando sus nombres con los nombres de los países hoy en día. Así que basta con este descargo de responsabilidad. Primero, entendamos cuándo se usó Bohemia, qué significaba, por qué cambió a Chequia y a su vez, qué significa también Chequia. Usaré este formato para todos los ejemplos. El nombre Bohemia se remonta a la tribu celta de los Boi, que habitaban la región durante la antigüedad. Los romanos adoptaron este nombre como Boiohaimum, que significa la casa del niño. Más tarde, el nombre se refirió específicamente a la parte occidental de la actual Chequia, con el establecimiento del Reino de Bohemia, un reino importante en Europa Central durante la época medieval, desempeñando un papel especialmente importante dentro del Sacro Imperio Romano. También tenía un muy genial escudo de armas de león y una bandera bastante genial también. A lo largo de los siglos, Bohemia, a pesar de referirse a la región y sus habitantes originales, se asoció con la población eslava de habla checa, a pesar de estar influenciada también por la cultura alemana durante ese periodo medieval. Bohemia, entonces, se convirtió en parte del imperio de los Habsburgo y Austrohúngaro, pero también habían expandido su influencia hacia el este, incorporando las regiones de Moravia y Silesia. Y así comenzó a existir una identidad más unida entre estas 3 regiones, unificándose alrededor de la nacionalidad checa. La transición a Chequia, por lo tanto, tiene sus raíces en el deseo de un nombre unificado que represente todas las tierras históricas del pueblo checo: Bohemia, Moravia y Silesia. El término Chequia apareció por primera vez en latín durante el siglo XVI y se popularizó en trabajos académicos y literarios durante los siglos XVI, primero y XVI. Primero. Sin embargo, no fue ampliamente adoptado en inglés hasta el siglo XIX. Después del colapso de Austria-Hungría, nació Checoslovaquia, uniendo Bohemia, Moravia, Silesia, pero también Eslovaquia. Y así, después de la disolución de Checoslovaquia en 1993, Chequia fue reintroducida como una abreviatura para la República Checa, que unió las 3 regiones originales, aunque el nombre solo ganó reconocimiento oficial en 2016 para armonizar con las convenciones internacionales de nombres. Y así, lo que una vez fue Bohemia se convirtió en Chequia con la adición de Moravia y Silesia. Y eligieron este nombre debido al desarrollo con el tiempo de una nacionalidad checa unida. Ahora, muchos de estos nombres antiguos provienen del latín u otro antiguo idioma europeo que hablaban las tribus nativas en ese momento. A continuación, como Rumania solía llamarse Dacia. De hecho, aún existe una marca de autos con ese nombre, que creo es de Rumania. Dacia se refiere al territorio donde vivían los dacios, con un origen similar a Bohemia. Eran una tribu tracia en la actual Rumania y Moldavia, mencionada por Heródoto y otros historiadores antiguos. Tracia o Tracia es en realidad un nombre del lugar más antiguo. Esta región pertenece actualmente a Turquía, Bulgaria y Grecia. También se llama como la tribu tracia. Se cita a Heródoto como autor de la frase: los dacios son los tracios más respetuosos de la ley y los más valientes. Creen que son inmortales, viviendo eternamente en el siguiente sentido. Piensan que no mueren, y que el que muere se une a Salmoxis, un ser divino. Aunque los dacios pueden haber creído en la vida eterna, el nombre de su región no duró para siempre.
Los romanos conquistaron Dacia en el año 106 bajo el emperador Trajano, incorporándola al Imperio Romano. El latín influyó mucho en la cultura y el idioma de la región durante este tiempo. Es por eso que Rumania tiene el nombre que tiene hoy, y porque su idioma es esencialmente un idioma romántico y latino, diferenciándose de los otros idiomas eslavos de los países a su alrededor. El nombre Rumania surgió oficialmente durante el siglo XIX, como un símbolo de unidad y deseo de independencia durante el despertar nacional. Comenzaron a usarlo en referencia a sus antepasados, que habían emigrado allí. Se dice que los romanos masacraron aproximadamente a 2/3 de los dacios y reemplazaron la población con sus propios migrantes que vinieron de Italia, casi reemplazando a toda la población de la región, y justificando así también el futuro cambio de nombre. Se formalizó con la unificación de los principados de Moldavia y Valaquia en 1859, y más tarde con la inclusión de Transilvania, después de la Primera Guerra Mundial. Luego el camino desde Livonia hasta Letonia y Estonia. El nombre Livonia, de nuevo, proviene de los Livs, una tribu finesa que vivía a lo largo del Golfo de Riga. Realmente parece ser un elemento común en el origen de estos antiguos nombres de lugares que se nombraron después de una tribu que existía allí. Y luego, a medida que esa tribu se alejaba, o a medida que la región pasaba a ser controlada por otras entidades que no estaban tan conectadas a la tribu, un cambio de nombre se justificaba. Durante el periodo medieval, Livonia se refería a los territorios controlados por la Orden Livoniana, una rama de los caballeros teutónicos, que cubrían partes de la moderna Letonia y Estonia, quienes se dedicaban a la cristianización y a las cruzadas que tuvieron lugar en Europa, intentando conquistar tierras o convertir al pueblo pagano que vivía allí. Su nombre formal era en realidad Techa Mariana, que supongo que también podemos considerar un antiguo nombre abandonado para la región, nombrado como Tierra de la Señora María debido a la naturaleza religiosa de la Orden Livoniana. La transición a Letonia comenzó alrededor del siglo XIX también en un momento de despertar nacional, cuando la gente de lo que hoy es Letonia quería ser independiente una vez más. Deriva de otra tribu, los latgalianos. Son una de las 4 tribus bálticas que forman el pueblo letón moderno, junto con los Couronians, Salonians y Semigalians, elegidos en lugar de estos debido a su prominencia e influencia superior en comparación con las otras 3. Después de la Primera Guerra Mundial, se estableció la República de Letonia y se separó del Imperio Ruso, por lo que se adoptó este nombre en lugar de la antigua Livonia. Caledonia es, como mencioné, un caso similar para Escocia, pero también existen algunas diferencias clave. Caledonia era el nombre romano para la tierra al norte de su provincia, Britania, correspondiente a la Escocia moderna. El término probablemente deriva de la tribu Caledonia y la raíz latina caledo, que significa duro o rocoso, reflejando el terreno accidentado. El cambio a Escocia proviene de otro término latino, Scotia, que curiosamente se utilizó inicialmente para describir las regiones de habla gaélica de Irlanda, y más tarde a los escoceses que emigraron a Caledonia. Para la Edad Media, Escocia estaba firmemente establecida como el nombre del Reino del Norte. La conexión etimológica resalta la integración de la cultura gaélica con esas tradiciones locales. Y otro caso interesante es Rutenia. Al principio mencioné que mucha gente lo asocia con ser el antiguo nombre de Ucrania, pero en realidad es el antiguo nombre de una región específica que abarca muchos países actuales. Rutenia deriva de Rus, el nombre de los estados eslavos orientales medievales de la Rus de Kiev. Era un término utilizado para referirse a las personas eslavas orientales y ortodoxas orientales del Gran Ducado de Lituania, el Reino de Polonia, más tarde la Mancomunidad Polaco-Lituana, partes de Austria-Hungría, pero principalmente a las personas que vivían en lo que ahora es Ucrania y a veces Bielorrusia y también Rusia. Históricamente, el término se usaba para referirse a todos los territorios bajo el dominio de la Rus de Kiev. Y así es como entra un poco el argumento aquí. ¿Qué estado es el sucesor de la Rus de Kiev? ¿Es Ucrania? ¿Es Bielorrusia? ¿Es Rusia? Decir que es Rusia está probablemente equivocado. Por supuesto, tienen un patrimonio común, pero la Rus de Kiev se desintegró después de la invasión mongola, y es un hecho histórico que Rusia evolucionó a partir del posterior Principado de Moscú, más al norte. Si Ucrania puede o no reclamar una conexión directa con la Rus de Kiev es, supongo, debatible, pero Kiev es la capital ucraniana hoy en día. Así que, de cualquier manera, el nombre de Rutenia fue abandonado, y se introdujeron otros como Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Otro interesante es Castilla, que luego se convirtió en España,
Y aunque esto puede parecer una transición como las que mencioné al principio, de Dahomey a Benín, de un país que existe continuamente y en un momento cambia su nombre, es un poco más complicado que eso. Castilla se refiere a un reino medieval en la península ibérica, que deriva su nombre del latín castella, que significa fortaleza, debido a sus numerosos castillos. Jugó un papel central en la Reconquista y más tarde en la unificación de España, que es, creo, por qué podríamos quizás reclamar un cambio directo. La unión dinástica de Castilla y Aragón en 1469, cuando Fernando II se casó con I Isabel. Primero eventualmente llevaría a la creación formal de España como una sola entidad en 1516, cuando su nieto Carlos V asumió ambos tronos. Y con el tiempo, el nombre se popularizó aún más. El nombre España proviene del latín Hispania, que los romanos usaban para toda la península, incluyendo lo que hoy es Portugal. Así que el nombre España siempre estuvo de alguna manera presente. Solo se volvió común usarlo para el país en un punto específico, dejando atrás a Castilla. Y finalmente, la región de Iliria, o como la puedes conocer hoy, Croacia, aunque nuevamente la región abarcaba otros países que ahora existen bajo un nombre diferente. Iliria era el nombre que los griegos y romanos daban a los Balcanes occidentales en general, habitados por las tribus ilirias. De hecho, los romanos establecieron la provincia de Ilírico dentro de su imperio después de su conquista en el segundo siglo a. 100 AC. El territorio fue entonces gobernado por los bizantinos y los otomanos. Y el nombre Iliria solo desaparece del registro histórico después de la expansión otomana en los Balcanes, alrededor del siglo XV. El nombre fue en realidad revivido por Napoleón para las provincias ilirias que se incorporaron al Imperio francés desde 1809 hasta 1813, y el Reino de Iliria, que existió desde 1816 hasta 1849. Fue parte de Austria hasta ese año, después del cual no se utilizó en los territorios reorganizados del Imperio Austrohúngaro. La transición a Croacia se convertiría en Yugoslavia. Para el siglo IX, la región ya era reconocida como el Ducado de Croacia y más tarde el Reino de Croacia, marcando su distinta identidad eslava. Y es cierto que Iliria ocupó otras partes de los Balcanes occidentales, a saber, partes de Bosnia y Herzegovina, incluso Montenegro, partes de Albania o Kosovo. Quizás la situación aquí sea similar a la de Rutenia. Iliria era el nombre de una región que abarcaba un territorio que ahora pertenece a varios países diferentes. Pero a pesar de ese hecho, es un nombre antiguo que se usaba para una región, incluso un reino, y luego fue completamente abandonado y reemplazado por otros que conocemos hoy. Así que esos son algunos de los antiguos nombres de países o regiones de Europa y por qué cambiaron. Entender por qué se implementaron primero, qué significaban, por qué se usaban y por qué cayeron en desuso con la gente que vivía allí yendo o llegando nuevas personas, dando paso a los nombres de países o regiones que conocemos hoy. ¿Qué otros nombres antiguos conoces que sean interesantes y que se hayan abandonado ya sea en Europa o en cualquier otra parte del mundo? Déjame saber en los comentarios. Agradezco a mis patrocinadores por su apoyo directo en Patreon. Si quieres acceder a contenido extra, participar en el proceso de creación de videos a veces, o simplemente ayudar al canal directamente, asegúrate de unirte también allí. De cualquier manera, gracias a todos ustedes por ver este video. Recuerda suscribirte si quieres ver los próximos, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general. Me di cuenta cuando estaba editando esto que olvidé incluir un final de Taza Mumin para el video. Así que puedes mirar esta foto de Sox, nuestro perro, usando un atuendo navideño. Gracias.